La función buscar B obtiene su nombre porque hace búsquedas verticales, es decir, busca un determinado valor dentro de una columna de datos y devuelve un valor de una columna diferente, pero de la misma fila que el valor encontrado, ¿verdad? Entonces acá puede surgir un poquito de duda a qué se está refiriendo, ¿verdad? O esto, ¿qué me quiere dar a entender? Vea, pues, en otras palabras, esto nos dice la teoría, ¿verdad? Esto es si vamos a un libro, si vamos a internet, si vamos a un folleto de Excel, pues esto nos dice la teoría. Pero en otras palabras, lo que hace la fórmula buscar B es buscar en la primera columna seleccionada la fila de acuerdo a un número o a una clave o a un código o a un ID, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que cada uno de estos códigos son diferentes y cada uno de estos códigos pues me da una marca, un vendedor, una forma de pago y un precio diferente. Entonces lo que va a hacer la fórmula buscar B es hacer una búsqueda en esta columna. Si encuentra el número B007, entonces me va a dar el resto de datos de la fila. Entonces, si no lo encuentra, entonces me va a dar un error, pero no un error de que yo haya editado mal la fórmula, sino de que no encontró el dato. Entonces, a eso es a lo que se refiere esta teoría que nosotros vemos acá. La sintaxis de la fórmula es un poquito extensa, ¿verdad? Es valor buscado, matriz, ya vamos a explicar cada uno de estos, número de columna y falso o verdadero. Pero tenemos que recordar algo bien interesante, bien importante acá, que cuando nosotros estamos hablando de datos que están dentro de corchetes, estos datos son opcionales. Así como en este caso, miren. Eso quiere decir de que falso o verdadero puede ser que si usted no lo coloque, pues le dé un resultado, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? En que si usted coloca falso, la búsqueda va a ser exacta. Si usted coloca verdadero, la fórmula va a ser, o la referencia va a ser aproximada. Si usted no coloca ambos, pues ya Excel va a determinar si le da el resultado exacto o aproximado. Entonces ahí hay una diferencia, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, regresemos acá. Por ejemplo, que no está B007, sino encuentra el B008. Si es una referencia aproximada, me puede dar ese resultado como búsqueda, ¿verdad? Entonces, si no encuentra B007, pero encuentra B008, me puede dar ese resultado. Entonces yo voy a confiar en que el programa hizo el trabajo como yo esperaba, pero si yo no especifiqué que fuera la fórmula exacta, pues ya Excel determina si lo hace o no de esa forma. Entonces, aunque esté dentro de corchetes, es importante que podamos colocar este dato, esta información. ¿Cómo lo vamos a hacer? Veamos. Lo primero que vamos a hacer es colocar estos títulos de forma vertical. Entonces acá, porque la fórmula buscar B pues trabaja de esa forma, ¿verdad? Estamos hablando de una búsqueda vertical. Entonces desde ya comenzamos nosotros a aplicar esos conceptos, esos términos. Entonces lo primero que vamos a hacer es seleccionar los títulos, copiarlos, luego vamos a dejar por acá una columna en blanco, clic derecho y en las opciones de pegado vamos a ubicar una herramienta que se llama transponer. Esto lo que hace es pegar los datos de forma vertical o viceversa. Si los tengo de vertical y los quiero horizontal, entonces le doy transponer y hace ese cambio. Entonces vamos a hacer acá el procedimiento. Miren, seleccionamos, control C, clic derecho y en las opciones de pegado, transponer. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es condicionar la celda código para que me muestre únicamente estos datos. Y con esto pues yo también elimino probabilidades o posibilidades de error, ¿verdad? Porque me van a aparecer acá únicamente estos códigos, sí o sí. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Aquí es donde vamos con el siguiente tema que les mencionaba, que es validación de datos como lista. Es este tema, miren. Entonces, a la par de código,
Yo voy a ir a la pestaña Datos. Luego buscamos una herramienta que se llama Validación de datos y le damos un clic ahí. En Permitir, seleccionamos Lista. Y en el origen, seleccionamos todos los códigos, únicamente los códigos, ningún otro dato, solo los códigos. Y le damos a Aceptar. ¿Qué nos va a quedar al final? Una pequeña flecha desplegable. ¿Qué contiene esa flecha desplegable? Todos los códigos que tenemos en nuestra base. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le decía que con esto reducimos probabilidades de error? Porque nos va a aparecer sí o sí un código de los que tenemos acá. Entonces, para marca, vendedor, forma de pago y precio no hacemos este procedimiento. Lo que vamos a hacer es la aplicación de la fórmula buscar B. Entonces vamos a regresar acá. Eso lo vamos a marcar, vamos en buscar B. Que es esta, ¿ve? Sintaxis. Buscar B, valor buscado, matriz, número de columna, falso o verdadero. Son 4 requerimientos, ¿verdad? Valor buscado, matriz, número de columna, falso o verdadero. Esos 4 requerimientos debemos de cumplirlos a la cabalidad posible porque si no nos va a dar un resultado totalmente equivocado o nos va a dar un error. Pero no va a ser un error que nosotros hayamos ingresado mal datos, sino de que no está encontrando los valores. ¿Y cómo se puede dar esto? Bien. Veamos. Primero, igual, buscar B. Ya sabemos nosotros que siempre una fórmula debemos de iniciarla con el signo igual o el signo más. Valor buscado. El valor buscado en este caso va a ser el que usted hizo en la validación de datos como lista. Este dato, miren. Lo selecciono con un clic. En mi versión es coma, entonces coloco coma, ¿verdad? Para separar criterios. Y luego tengo que seleccionar la matriz. Cuando a usted una fórmula le indique matriz, significa de que usted va a seleccionar únicamente los datos. No va a seleccionar los títulos. ¿Sí? Ya vamos a ver una fórmula en donde nos dice base de datos y cuál es la diferencia. Pero por el momento, matriz es únicamente la selección de los datos. Entonces, si a mí me dice valor buscado, pues yo ya, según la experiencia que vaya adquiriendo, pues ya digo, ah, bueno, es un solo valor. Es solo una celda en donde yo tengo que tener los códigos o las claves o los ID o cualquier dato que nos permita a nosotros identificar. Coma, el indicador de columna. Vea pues. En este caso el indicador de columna es el número de la columna del dato que estamos buscando. Entonces nosotros vamos a suponer que esta es la columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna 4, la columna 5. Como lo que necesito es buscar la marca, esta se encuentra en la columna 2. Entonces el número 2 es el que voy a escribir acá. Coma. Ahora es lo que le decía. Debemos de escribir verdadero cuando necesitamos que la coincidencia sea aproximada. Pero cuando es aproximada, pues podemos tener ese problema que le mencionaba hace un momento. Que si encuentra el F003, por ejemplo, y no el F002, me puede dar ese resultado. Entonces ahí ya va a estar incorrecto la fórmula o el resultado final, ya no va a ser el que necesito. Yo necesito de que me muestre el F002. Y si no está, pues que me muestre un NA, ¿verdad? O un que no lo encontró, o no hay. Pero que no me vaya a mostrar un dato equivocado o erróneo. En este caso, ¿verdad? Porque si tenemos estas dos probabilidades u opciones, es porque en algún momento pues pueda servirnos. Pero en este caso yo necesito que la búsqueda sea exacta. Por resultado o por consiguiente de esto yo le voy a colocar falso. Y ni es necesario que lo escribamos, sino dándole doble clic izquierdo se agrega. O escribiendo el número 0 también. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Mire, entonces acá me da la marca. Si yo cambio el código, me cambian también la marca. Voy a volver a hacer la fórmula. Ahora para vendedor. Igual buscar B, abrimos paréntesis
El valor buscado siempre va a ser este que tenemos acá, en la validación de datos como lista, coma, la matriz de la tabla es todos los datos exceptuando los títulos, coma, el indicador de columna va a ser el número de la columna. Entonces en este caso, recuerden, ¿verdad? Que esta es la columna 1, la columna 2 y la columna 3. 3, falso. Enter. Vean, entonces ya me da el nombre del vendedor. Si hago el cambio acá, cambia la marca y cambia el nombre del vendedor. Entonces, esto es lo que nos permite a nosotros, miren, automatizar datos, automatizar tablas. Con esto pues poder ver si existe el código en nuestra base. Voy a hacer la forma de pago, igual buscar B, abrimos paréntesis, el valor buscado siempre va a ser el mismo, coma, la matriz son todos los datos exceptuando los títulos, coma, el indicador de columna es el número de la columna, entonces contamos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. 4, falso. Cerramos paréntesis, enter. Igual buscar B, abrimos paréntesis, el valor buscado siempre va a ser el mismo, coma, hacemos la selección respectiva de la matriz, coma, número de columna, entonces si vamos por la E sería el equivalente al número 5, coma, falso. Cerramos paréntesis y enter. ¿Verdad? Ya acá solo le damos un formato moneda. Voy a copiar. Y le voy a colocar un borde acá para que se vea como una tablita de búsqueda independiente. Entonces vean, acá nosotros ya hacemos el cambio del código. Ya se va actualizando el resto de los datos. ¿Por qué? Porque ya tenemos hecha una fórmula. Muy bien, vamos con la otra fórmula de búsqueda. Que es la fórmula B de extraer. Vean pues, esta fórmula B de extraer es muy parecida a la fórmula buscar B. Pero la diferencia entre una fórmula y la otra es que esta fórmula pues es más reciente. Entonces la mayoría de personas que usan el programa pues se acostumbraron al uso de buscar B. Y B de extraer pues lo usa quien tiene una versión más reciente, pero no es por eso una de las fórmulas más importantes. Sin embargo, hace exactamente esto mismo y con menos criterios. Usted ya me dirá cuál considera que es más compleja o si las dos son bastante fáciles. Para la fórmula B de extraer, lo primero que vamos a hacer es copiar los títulos. Vamos a dejar unas 2 filas de por medio. Y debajo de código hacemos exactamente lo mismo. Nos vamos a la pestaña datos, validación de datos, en permitir seleccionamos lista. En el origen, todos los códigos. Exactamente lo mismo. Bien, ya que tenemos esto acá, vamos a aplicar la fórmula en marca, vendedor, forma de pago y precio, tal y como se hizo acá en la parte de arriba. Entonces vea, igual B de extraer. Y acá es donde está el cambio, miren. Se recuerda que esta nos decía matriz. Esta nos dice base de datos. Cuando una fórmula nos diga base de datos, seleccionamos todo, incluyendo los títulos. Incluyendo los títulos. Coma o punto y coma, ¿verdad? Dependiendo de la versión. Nombre del campo, en este caso seleccionamos B1, que es donde está marca. Coma o punto y coma. Y acá nos pide criterio. Entonces cuando nos solicita a nosotros una fórmula criterio, tienen que ser 2 celdas. El título y el número. Cerramos paréntesis y le damos enter. Y ahí nos da el resultado. Si yo cambio acá de código,
Se actualiza, miren. Voy a hacer ahora vendedor. Igual B de extraer. Abrimos paréntesis. Base de datos es todo, incluyendo los títulos. Coma. Nombre del campo. Vendedor. Coma. Criterio. Código. El campo código y el código que se muestra después de la validación de datos como lista. Cerramos paréntesis. Enter. Forma de pago igual B de extraer. Base de datos nuevamente. Coma. Nombre del campo, forma de pago, coma, criterio. Son estos dos. Bueno, usted me dirá, mire, pero realmente es algo tedioso que estar seleccionando todo, ¿verdad? Siempre. Fíjense que hay varias cosas que nosotros podemos hacer acá para no seleccionar todo, siempre, ¿verdad? Entre esas está darle un nombre a la lista. O sea, un nombre a un rango de datos. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Yo sé que siempre voy a seleccionar esto. Independientemente de qué datos sean, siempre voy a seleccionar de A1 a E46. Entonces vamos a asignarle un nombre. Es realmente sencillo y es muy funcional y nos ayuda mucho. Porque seleccionamos toda la base de datos, y acá arriba de la A, acá donde nos indica el nombre de la celda o el código de la celda, podemos asignarle un nombre. Entonces en este caso le voy a asignar el nombre base. Después de haber escrito base, voy a presionar enter una vez. Listo. Ahí ya le di un nombre a todo este rango de datos, de celdas, ¿verdad? A toda esta lista ya le di un nombre. Entonces, ¿cómo nos va a ayudar en la fórmula? Bien, veamos. Igual B de extraer. Abro paréntesis y cuando coloco la letra B, aquí me aparece, miren. Base. Nótese que este icono es diferente al resto de iconos que tenemos acá. ¿Sí? Porque este es un rango de datos, ¿verdad? No es una fórmula. En cambio, todas estas son fórmulas. Entonces, como este es un rango de datos, me aparece de esta forma. ¿Sí? Puede cambiar el icono de versión a versión, ¿verdad? Pero regularmente nos aparece de esta forma. ¿Sí? Entonces comienzo a escribir el nombre del rango de datos al que le di el nombre y ya me aparece acá. Miren, entonces doy doble clic izquierdo y ya no dice de A1 a F o a E46, ¿verdad? Sino dice base, miren. Coma, nombre del campo, es decir, lo voy a seleccionar, que es precio, coma, criterio, que es estos dos. Bien. Cierro paréntesis, enter y funciona perfectamente. Ya acá solo le doy un formato moneda y le aplico unos bordes para que se vea el formato de búsqueda bien delimitado, ¿verdad? Entonces ya cuando cambio acá, miren, bueno, aquí es por el tamaño de la celda, ya se actualiza de acuerdo a la selección que yo haga del código. Bien, entonces tenemos nosotros acá nuestras dos funciones o fórmulas de búsqueda. El siguiente tema, filtro avanzado. Entonces, el filtro avanzado es otra funcionalidad muy utilizada de Excel. De hecho, el filtro avanzado lo trabajamos en Excel 2 y en Excel 3. ¿Por qué es tan importante? Veamos, nos dice la teoría. En Excel puede realizar un filtrado de datos totalmente personalizado. Esto es lo que hace la diferencia. Cuando a nosotros un programa nos permite hacer algo personalizado, ahí está la diferencia. Cuando no es el programa quien decide cómo aplicar o cómo hacer los procedimientos, ¿verdad? Entonces ahí está la diferencia. En que una función, una herramienta sea muy importante y que sea básica, ¿verdad? O que sea, pues, común.
Entonces nos dicen, Excel puede realizar un filtrado de datos totalmente personalizado, proporcionando los criterios que deseas aplicar a la información. Este tipo de filtrado es conocido como filtro avanzado. Vamos a ir a la siguiente hoja. Bueno, veamos cuál es el procedimiento. Cuando estamos hablando de un filtro avanzado tenemos dos opciones. Podemos hacer filtrar la base directamente en la que ya existe, o sea, en esta base. O podemos ir ordenando o clasificando los datos de acuerdo a si se cumple o no el criterio. Veamos entonces. Paso número 1, copiamos los títulos. Dejamos una columna de por medio, ¿verdad? Para que no se vea todo exactamente como parte de una sola base. Y luego copiamos una categoría. Supongamos que nos dice, mire, necesitamos que todas las bebidas se muestren en una parte o en un apartado totalmente separado de la base. Perfecto. Entonces lo que hacemos nosotros es que copiamos la categoría bebidas y la pegamos debajo de donde dice categoría. Entonces hasta el momento solo copiar y pegar. Primero copiamos los títulos, luego copiamos la categoría, que va a ser nuestro criterio. Entonces en este caso yo voy a hacer un filtro avanzado por bebidas. Luego me posiciono en la primera celda de la base. Esto es muy importante porque esto nos va a ayudar a ahorrarnos un paso que debemos de llevar cuando hacemos el filtro avanzado. Entonces posicionarnos o darle clic a la primera celda de la base. Nos vamos a la pestaña datos y aquí vamos a encontrar una herramienta que se llama avanzadas. Damos un clic. ¿Por qué le decía de que posicionarnos en la primera celda de la base nos ahorra un paso? Porque si usted se da cuenta, acá nos dice rango lista y ya tenemos marcado de A1 a D78. El habernos posicionado en la primera celda de la base hace esto, que ya no tenga la necesidad de hacer este procedimiento. ¿Bien? Esto. Yo sé que no es nada complicado, ¿verdad? Pero pues ya nos ahorra ese procedimiento o ese paso. Entonces, porque ya se selecciona toda la base automáticamente. Aquí sí es toda la base, incluyendo títulos. Rango de criterio. Donde nos dice rango de criterio, seleccionamos desde F1 hasta I2. Y soltamos. Entonces le decía, ¿verdad? Me dicen, por ejemplo, miren, necesitamos que la categoría bebida se muestre en otra ubicación de la base o de la hoja. Entonces acá tenemos la opción de copiar a otro lugar. Mire, acá le damos copiar a otro lugar. Copiará. Seleccionamos una celda que esté vacía, en donde nosotros consideremos que caben todos estos datos, ¿verdad? Y de producto, nombre de producto, categoría y precio. Cuando le doy a aceptar, me muestra todos los que son bebidas. Voy a repetir el procedimiento. Voy a hacer ahora carnes. Carnes. Me posiciono en la primera celda de la base. Clic en datos y luego en avanzadas. Rango de la lista, pues ya me lo muestra acá marcado. Rango de criterio va a ser el mismo. De F1 a I2. Y copiar a otro lugar. Lo voy a posicionar justo debajo de bebidas. Aceptar. Y mire, ahí ya solo me muestra carnes. Y así podemos ir nosotros ordenando de acuerdo a los requerimientos que se nos hayan solicitado. Vamos a practicar ahora acá otra forma de poder aplicar el filtro avanzado. Les decía de que este procedimiento es cuando nosotros queremos que se muestren todos los que cumplen con el criterio en otra parte de la hoja. Pero también se puede dar la necesidad de que no queremos eso, ¿verdad? Sino que se filtre directamente en la base.
Entonces lo que hace esta función o esta herramienta es de que oculta ciertas filas que no cumplen con el criterio. Veamos entonces acá. Voy a eliminar todo esto. Y nuevamente hacemos el mismo procedimiento. Copiamos los títulos. Y copiamos el criterio. Vamos a colocar lácteos ahora. Nos posicionamos en la primera celda de la base, nos vamos a datos, luego avanzadas, el rango de la lista pues ya está seleccionado desde el momento en que nos posicionamos en la primera celda. Y en el rango de criterio lo mismo, seleccionamos de F1 a I2. En vez de seleccionar copiar a otro lugar, simplemente le damos a aceptar y listo. Acá se dio la circunstancia de que se ocultó también la categoría, entonces muchas personas pues les surge duda, mire, pero ¿por qué se oculta eso? Porque la fila que contenía la categoría se ocultó porque no cumplía con el criterio. A pesar que no se muestra, pues se sigue aplicando el filtrado de datos, ¿verdad? Y esto es porque no se eliminan las filas, solo se ocultan. Entonces, por eso se mantiene la aplicación, pero no aparece la categoría. Para regresar a la base normal, digamos, o completa, tenemos que ir en la pestaña Datos al botón Borrar. Lo tenemos, ¿bien? Y ya regresa toda la base completa, incluyendo la fila 2, que es donde está la categoría. Muchas personas lo que hacen es de que insertan unas filas acá en la parte de arriba y ahí hacen el procedimiento. Para que cuando se oculten las que no cumplen con el criterio, pues no se les oculte también esto, ¿verdad? Que fue donde hicieron el filtro avanzado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo mismo, se posicionan en la primera celda de la base, se van avanzadas, el rango de criterio ahora va a cambiar, va a ser aquí arriba, aceptar. Y miren, no pasa nada, se aplica exactamente igual. Entonces por eso les decía, ¿verdad? Hay muchas personas que prefieren hacer esto, colocar su criterio en la parte superior de la tabla para que no se oculte, ¿verdad? Cuando sea necesario, pero que se mantenga siempre a la vista. Para regresar a la base completa, entonces le damos borrar en la pestaña datos. ¿Funciona con otras opciones? Funciona, ¿verdad? No hay ningún problema. Podemos colocar todos los que son mayores o iguales a 50 ahora para ampliar un poquito más el rango de datos. Entonces nuevamente datos, avanzadas, el rango de criterio, voy a borrar y voy a seleccionar el que tengo en la parte superior de mi hoja. Aceptar. Y vean, aquí ya tenemos todos los que son mayores o iguales a 50.